Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Les vuelvo a saludar en el amor del Señor a todos los que se conectan y los que se conectarán en el transcurso de esta meditación, pero también saludar a los que lo verán después. Quizás no pueden conectarse en este momento por motivos personales, pero igual, lo bueno del internet es que los videos que puedes uno subir quedan, y aunque no lo vean en vivo, lo pueden ver después. ¿Cómo están? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo en el amor del Señor y vamos a empezar directamente con el mensaje como cada día de semana. Mientras esperamos unos minutos a que se conecten, puedo decirles que un poco algo ya más informativo antes de empezar con el mensaje es que las cosas han ido cambiando ya en el Perú, se están poniendo más rígidas, y mientras escuchamos esta canción, quizás no todos la conozcan, queremos esperar a saludar al primero que se ha conectado. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a esperar unos minutos, unos 4 minutos para ya empezar directamente con el mensaje. O sea, como decirles, acá las cosas se han agudizado acá en el Perú en el tema de un poco más de rigidez, más cuarentena y más, bueno, a seguir acatando y seguir orando para que Dios pueda traer la paz y la tranquilidad en el momento que Él vea adecuado, y dejemos todo en su voluntad. Solamente nosotros estar en orar, buscarlo, y que todo sea conforme a su voluntad. Y también cuidarnos de no contagiarnos. Tenemos familia que velan por nosotros, así que debemos cuidarnos y no ser negligentes. No ser negligentes, porque si han visto en otros países, la gente sufre al ver a sus seres queridos morir por esta enfermedad y aún no poder enterrarlos, solo quedar quemarlos. Así que, dejando de lado ya el tema del virus, vamos a hablar de la palabra. 3 minutos y empezamos la meditación. Saludar a la segunda persona que se acaba de conectar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y solamente espérenme un par de minutos para ya empezar con el mensaje. ¿Qué más puedo hacer? Informarles que, un poco recordando los mensajes anteriores, lo vuelvo a repetir, este virus que está pasando en parte es bueno. ¿Por qué? Porque está sirviendo para que la gente conozca de Dios. Así que vamos a empezar ya este tiempo. Exactamente son 8 y 2. 8 y 5 estamos empezando. Así que te invito a no desconectarte, a poder estar atento o atenta acá al mensaje. Así que, como les iba diciendo antes de empezar, es lo que está pasando en la realidad. Pero bueno, Dios es bueno y nunca va a dejar de ser bueno. Y siempre debe estar en nuestros labios decir que eres bueno, bueno, bueno y misericordioso. Porque a través de esta prueba, Él va a traer la paz oportuna también. Gracias, Señor. Y vamos a empezar de esta manera este tiempo. Creo que ya es tiempo de empezar. Ya es tiempo de empezar el mensaje. Y vamos a empezar de esta manera. De esta manera, dando gracias a Dios por ese tiempo, ¿sí? Hay algo muy importante acerca de lo que quiero hablar. Vamos a empezar de una vez. Tenemos solo media hora. Rápidamente. Hablar de amar, hablar del amor es algo muy hermoso. Hablar de amor es algo muy profundo. Hablar de amor es algo muy lindo, porque el amor expresa muchas cosas. Quiero como título a esta enseñanza o esta prédica, o como lo puedan llamar, es el amor más libre. En realidad, el amor es el arma principal con la cual Dios manifestó todo de Él. Y el amor tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesús. Quiero decirte con todo el corazón que no hay amor más puro y libre que es el amor de Dios. Vamos a Deuteronomio 10, 14 y 15. Deuteronomio 10, 14 y 15. Dice en la versión TLA: Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra, y de todo lo que hay en ella.
Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes, porque los amaba. Y los eligió también a ustedes, para que hoy sean su pueblo. Viendo visto este texto, que es un texto a propósito en Deuteronomio muy hermoso, y que tiene un mensaje muy profundo, quiero hablar de algo muy importante, rápidamente. El amor de Dios elige. ¿Sabían eso? El amor de Dios elige. El amor por el cual elige a un pueblo para sí mismo. Acabamos de leer que Dios eligió a un pueblo para sí mismo. Es absolutamente libre. Dios es libre de hacer lo que Él desee. Pero es el desbordamiento de gracia, de su gozo ilimitado guiado por su sabiduría infinita. Nadie puede cuestionar a Dios por qué hace una cosa o por qué hace otra cosa. Él lo hace en su inmensa gracia y soberanía y su sabiduría infinita. Vamos a ver qué tiene que ver, por qué Dios eligió a un pueblo entre miles de pueblos de todas las naciones. Deuteronomio 10, 14 y 15 describe, amigo, amiga, hermano, hermana, describe el deleite que Dios tuvo al elegir a Israel de todos los pueblos de la tierra. Es lo que acabo de decir hace un momento. Describe el deleite que Dios tuvo al elegir a Israel. Él eligió a un pueblo, a gente, mejor dicho, que no tenían ni siquiera una nación. Y volvió de esas personas, les prometió una nación y hoy en día conocemos a Israel como una nación. Pero Dios le dio el deleite. Él quiso hacerlo. Preguntarle el por qué y todo lo demás, Él sabe por qué lo hace en su infinita sabiduría. Vamos a notar dos cosas de este texto. Primero, ¿notas el contraste entre los versículos 14 y 15? Hay un contraste entre esos dos versículos, ¿sí? Pregunta, ¿por qué Moisés ubica la elección de Israel en medio de la escena de Dios como propietario de todo el universo? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Moisés ubica la elección de Israel en medio de la escena de Dios como propietario de todo el universo? Otra pregunta. ¿Por qué dice en el versículo 14? Al Dios le pertenece todo en el cielo y la tierra. Y luego dice en el verso 15, sin embargo, Él te eligió como su pueblo. Son dos preguntas que nos hacemos. Y vamos a ver la razón. La razón parece ser para deshacerse de cualquier noción de que Dios estaba de alguna manera obligado a elegir este pueblo. Dios no estaba obligado a elegir Israel. Dios no estaba obligado a elegirlo, pero Dios sí tuvo el deleite de elegirlo. Él quiso hacerlo porque Él quiso, en su infinita sabiduría. Miren lo que podemos ver, algo muy bonito y muy interesante de lo que quiero compartir el día de hoy. Mira, hay algo que debemos refutar tú y yo. El punto es refutar la idea pagana, porque es una idea pagana, de que un Dios minúsculo estoy hablando, de que un Dios puede tener el derecho y la autoridad de tener su propio pueblo, pero no más. La verdad, ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que Yahweh, o el Señor, o el Eterno, es el único Dios verdadero. Tú y yo lo sabemos. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Hasta ahí estamos bien. Él es el dueño de todo el universo y tiene el derecho y la autoridad de tomar a cualquier pueblo que quiera para su posesión especial. Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera. Sabemos de la soberanía de Dios que Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. Nadie puede cuestionar a Dios el por qué hace las cosas. Él lo hace en su infinita sabiduría y en su soberanía. ¿Sí? Ahí lo tenemos eso.
Por lo tanto, la verdad increíble y maravillosa, miren, para Israel, es que Él los eligió. Es que Él los eligió. ¿Qué hizo Dios? Dios quiso elegirlos porque Él quiso hacerlo. Él los eligió a ellos, a personas que no tenían una nación. Lo vuelvo a repetir, personas que no tenían una nación, los eligió y los volvió una nación. Él no tenía que hacerlo. Hay algo muy cierto. Dios no tenía que hacerlo. No tenía la obligación de hacerlo. Pero sin embargo lo quiso hacer. Lo quiso hacer. Mire, vamos a ver algo claro acerca de la soberanía de Dios. Él tiene derechos, ¿sí? Uno. Él tiene privilegios para elegir absolutamente a cualquier pueblo sobre la faz de la tierra para sus propósitos redentores. Él tenía derecho a elegir a cualquier pueblo de la tierra. Él tenía el derecho de hacerlo, porque Él es Dios. Por lo tanto, cuando se llama a sí mismo su Dios, no quiere decir que esté a la par con los dioses de Egipto o los dioses de Canaán. No, Dios no está a la par de esos dioses, no. Él es dueño de esos dioses y sus pueblos. Vamos a entender un poco mejor. Él es Dios de sus dioses y sus pueblos. Si a Dios le hubiera placido, podría haber elegido, no sé, pueblos totalmente diferentes para lograr su propósito. Si Él hubiera querido, no hubiera elegido a Israel, hubiera elegido a otro pueblo, de otra nación, otra cultura. Él lo hubiera hecho y nadie se lo hubiera impedido. Pero acá hay algo muy interesante. El punto es unir el verso 14 y el 15, que quiero llegar a unir de esta manera, para poder, ¿qué cosa? Es enfatizar la libertad y los derechos universales y la autoridad de Dios. ¿Ven? Esto quiero mostrar el día de hoy, amado hermano, amigo, amiga. Que Dios, el unir el versículo 14 y 15 de Deuteronomio 10, ¿cuál es el punto de unir esto? De esta manera es enfatizar la libertad y los derechos universales y la autoridad de Dios. Amén. Estamos en claro en el primer punto. El primer punto. Es la primera cosa que estamos notando aquí. La segunda cosa por notar en el verso 15, vamos ahora al verso 15, es la forma en que Dios ejerce su libertad soberana para poner su corazón de amor sobre tus padres. Miren, lo vuelvo a repetir. La segunda cosa por notar en el versículo 15 es la forma en que Dios ejerce su libertad soberana para poner su corazón de amor sobre tus padres. En el versículo que hemos leído, Dios dice amó a los padres, o sea, los primeros que antes empezaron este pueblo. Él los amó y los eligió. Que algo tan importante es hablar de la palabra elegir. Todos tenemos la libertad de elegir. Yo quiero esto o yo quiero esto. ¿Me dejo entender? Tenemos la libertad de poder elegir. Dios nos ha dado ese libre albedrío de poder tomar decisiones. Pero eso no quiere decir que nuestras decisiones no van a tener consecuencias. Pues sí, las tendrán, para bien o para mal. Pero al final nosotros tenemos la libertad de tomar la decisión. Pero Dios nos pone lo correcto, que esto debes hacer. ¿Sí? Él dice, eligió al pueblo. Y quiero compartirte esto, algo muy... Él eligió libremente deleitarse en amar a los padres. El amor de Dios por los padres de Israel fue libre y misericordioso y no estuvo limitado por nada que los padres tuviesen que ser judíos o por su virtud. O sea, Él no los amó porque eran judíos. Ojo, Él no los amó porque había en ellos alguna virtud. No, Dios no los eligió porque en ellos había algo bueno, para nada. Dios no eligió a ese pueblo.
Porque no, Dios no eligió a Israel porque, bueno, porque tenía algo bueno y todo lo demás. No, ni tampoco porque eran judíos. ¿Por qué los eligió? Dice, esta es la lección para nosotros. Y hay algo muy importante de elegir. Y es igual hoy en día. Dios te eligió a ti y a mí con un propósito. Y Él no te eligió a ti porque tú seas la mejor cosa o te creas mejor que el resto o tengas muchos dones. No, te equivocas. Él no te ha elegido por eso. Él no te ha elegido por lo que... Él no te ha elegido por lo bueno, yo sé cantar o sé eso, por eso Dios me ha elegido. No. Dios no te ha elegido por nada que venga de ti. Eso debemos entender. Dios no te eligió por eso. No te eligió por eso. Dios no te eligió porque eras de Perú. Dios no te eligió porque eras de tal lugar o otro país. Dios no te eligió porque eras el más estudioso en el colegio o viceversa. No. Dios, ¿por qué nos eligió? Él porque se deleitó en hacerlo. Él se deleitó en elegirte a ti. Y decir, pero ¿por qué me ha elegido? Si somos seres de pecado, somos seres malos muchas veces, o mayormente, mejor dicho. ¿Y cómo es posible que, como lo dije en mensajes anteriores, que el Dios soberano de todo el universo se haya tomado el tiempo de buscarnos, como ayer mencionaba? ¿Cómo el Dios soberano se tomó el tiempo de buscarnos en el muladar, en la basura, y de ahí sacarnos? ¿Cómo Dios se dio el tiempo en deleitarse, en buscar entre lo que no servía y tomarlo y darle una nueva forma y un nuevo propósito de uso? ¿Cómo es posible que Dios se deleitara en escogerte a ti o en buscarte a ti? Porque recordemos, tú no buscaste a Dios nunca. Él te buscó a ti y a mí. Y Él nos buscó, y ¿dónde nos encontró? En el muladar, y de ahí nos sacó. Él se deleitó, así como Dios se deleitó en elegir a un grupo de gente que no tenía una nación, elegir a ese pueblo. Si Dios se deleitó en elegirlos, pregunta, te lo digo, ¿también Dios se deleitó en ti? ¿Se deleitó en elegirte? ¿No te das cuenta o te pones a pensar que Dios te ha elegido con el fin de salvarte, con el fin de darte de amor? Él se deleitó, ¿por qué? ¿Por qué se deleitó? Porque nos amó y nos eligió y nos llamó de lo sucio, de lo vil, de lo menospreciado. De ahí Él nos sacó. Grábate eso en la cabeza. Él te sacó de el muladar, Él te sacó de la basura. Nunca olvides, no, Él no te eligió por lo que tú hagas o no hagas, o por tus dones o tus talentos, no. Él te eligió porque Él quiso hacerlo, aún con tus defectos y todo. Él te eligió. Y Él te eligió para ser parte de ese pueblo hoy en día, ese pueblo espiritual que algún día se reunirán todos y cantarán y alabarán al Señor cuando Él venga. Él te eligió, y encima no solamente te eligió, sino también te dio un título a ti y a mí. ¿Cuál es el título que nos dio? Ser llamados hijos. Porque antes de ello no eras hijo de Dios ni hija de Dios. Como hablando, perdónenme la expresión, le dio la gana de buscarte. Él quiso hacerlo. ¿No te das cuenta que Dios llama a gente que estaban en mundos de adicción, en mundos de robo, y los llama, los salva y los convierte, y de una forma espectacular cambian esas personas?
no te ha ido a buscar y te llamó el Señor, se deleitó en llamarte. Piensa eso, que Dios se deleitó en llamarte y te llamó para ser su hijo o su hija. Y no por tus virtudes, no porque eres hijo de pastor, no porque vas a una iglesia, no. Él te eligió porque quiso hacerlo. Y lo hizo por amor. Entendamos eso muy cierto. ¿Y cuál es la lección para nosotros, hermano, hermana? ¿Cuál es la lección para nosotros? Y es esta. Para los que somos creyentes en Cristo, Dios nos ha elegido con la misma libertad. Dios nos eligió con la misma libertad con la que eligió a Israel. Él no tuvo la obligación de elegirlo. Dios no tuvo la obligación de elegirnos. Ojo, Dios nunca tuvo la obligación de elegirte. Pero sin embargo, nos eligió con la misma libertad con la cual eligió a Israel. ¿Entendemos? No por algo de nosotros, lo vuelvo a repetir, no por algo en ti, ni algo en mí te eligió Dios. No por lo que tú deas o por lo que tú tengas, no, sino porque Dios simplemente se deleitó en hacerlo. Dios se deleitó en llamarte. Algún día cuando estés delante del Señor, ¿cómo pusiste tu mirada en mí? Es como lo digo, ¿no? ¿Cómo es posible que el Dios soberano de todo el universo, que es dueño de todo, se tome el tiempo de se haya dado el tiempo de irte a buscar y haberte llamado a su servicio? Nos ponemos a pensar. Y que esto te alegre el corazón, hermano, hermana. Que esto sea un motivo de que tu corazón se alegre y saber que Dios me buscó, que Dios me llamó, y no lo hizo porque se sintió obligado, no lo hizo porque le daba pena, no, Él lo hizo porque se deleitó en hacerlo, porque quiso hacerlo, nadie lo obligó a hacerlo. Jesús no tuvo la obligación de venir a morir en una cruz. Él no tuvo la obligación, sin embargo, Él quiso hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor que tenía. Y miren, acuérdate ese día cuando Dios te llamó por primera vez. Ese día que Dios te buscó y te llamó. Ponte a pensar ese día que estabas mal, o problemas, o pruebas, o pecados, como todos. Y que cuando ese día que Dios te llamó. Y que muchos decían, no va a cambiar. O esta no va a cambiar. Y muchos decían, oye, pero ¿cómo es posible que haya llamado a ese tipo de persona? Y la respuesta es esta, porque Dios se deleitó en llamar a esa persona. Él se deleitó porque Él quiso hacerlo, porque Él le dio la gana de hacerlo, y es por amor. ¿Sí? Entendamos eso. Dios se deleitó. Mira, quizás tú tengas padres cristianos o familia cristiana. Él se deleitó en llamar a tus padres al servicio al Señor. Y Él se deleitó en llamarte a ti también. Y en el caso de los que no tenemos familia cristiana, tenemos una tía, un tío, una mamá y el papá quizás no. Pero Él se deleitó en llamarnos. Como lo hizo con tu mamá, con tu hermana, tu prima, tu tía, que eran los únicos cristianos en casa. Él se deleitó en llamarme. Y luego se deleitó en llamar a mi mamá, a mi hermana. Me dejo entender, hermanos. Dios te ama tanto que Él se deleitó en llamarte.
Él se deleitó en llamarte. Y Él te dice, estas palabras. Y lo voy a volver a leer para terminar este corto mensaje en el cual quiero compartirles una vez más. Verso 14, nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él pudo elegir, miren lo que dice acá, para los que recién se conectan, Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes, o sea, a los padres de los judíos hablando. Dice, de ustedes, porque los amaba, y los eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo y saber y entender que Él nos llamó porque Él se deleitó en hacerlo. Que quede eso como un mensaje para tu vida, porque simplemente se deleitó en hacerlo. Quiso hacerlo, quiso llamarte. Estabas en su corazón. No reniegues nunca. Y valora eso. Cuando estés a punto de pecar, cuando estés a punto de caer, que se te venga a tu mente y a tu corazón que Dios me llamó porque Él se deleitó en hacerlo. Y el deleite quiere decir, por ejemplo, yo puedo comer un plato de comida que me encanta con un deleite, saborearlo, disfrutarlo. ¿Me dejo entender? No a la volada, no. Una cucharada. Qué rico. Disfrutarlo. Deleitarse en ello. Y es lo mismo. Dios nos llamó no por estar obligado a hacerlo. Él se deleitó. Lo gozó. Se alegró. Y sobre todo lo hizo con mucho amor. Amén. Y ese es el mensaje de hoy que quiero compartirte. Él te llamó porque Él se deleitó en hacerlo. Por tus fuerzas nunca lo hizo. Nunca fuiste llamado. Nunca te buscó el Señor por tus méritos propios. Lo hizo porque Él se deleitó en llamarte. Amén. Y esto quiero terminar ese tiempo agradeciendo a Dios y a cada uno de los que se han conectado. Que Dios le bendiga mucho, en verdad. Y nunca olviden estas palabras, que Dios nos habla al corazón. No por tus fuerzas, no por tus virtudes, sino porque Dios se deleitó en hacerlo. Que Dios te bendiga. Hasta el día de mañana a las 8 de la noche. Que la paz de Dios esté en tu vida. Y ánimo y fuerzas en medio de las pruebas y las tormentas.